noches, nosotros somos del grupo número 3 y hoy le venimos a exponer sobre el tema de la covarianza. En probabilidad y estadística es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos como el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. Tenemos entendido que es una técnica estadística que, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple, busca comparar los resultados obtenidos en diferentes grupos de variables cuantitativas, pero corrigiendo las posibles diferencias existentes entre los grupos en otras variables que pudieran afectar también al resultado. La covarianza es una medida igual a la esperanza de la multiplicación de las dos variables, que es x y y, menos el producto de las dos esperanzas por separado, y quedaría de la siguiente manera. A esta se le conoce como la fórmula de cálculo de la covarianza. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Alex Norris, soy integrante del grupo número 3. Nuestro tema fue covarianza. Mi parte para exponer es acerca de un ejemplo aplicado y desarrollado paso a paso de covarianza. Bien, en este caso lo voy a explicar. El ejercicio dice: determine la covarianza de las variables de x y y, en donde x es igual al número de desarrolladores que integran un equipo y y es igual al número de horas que toma cada equipo en terminar un módulo de código. Bien, las muestras recolectadas fueron las siguientes. El equipo 1 lo vamos a demostrar como x igual a 3, que x sería el número de desarrolladores, y y igual a 10, que sería el número de horas. El equipo 2 de x igual a 4 con y igual a 8, x igual a 7 con y igual a 6, x igual a 10 y y igual a 4. Bien, en el siguiente paso vamos a calcular lo que ya sería la covarianza. Debemos de obtener los resultados de multiplicar todos los elementos de x y todos los elementos de y, ¿verdad? Que por ejemplo vamos a multiplicar lo que sería x por y, que sería el 3 representado como x, que es el número de desarrolladores, y el 10 en y, que está representado como las horas de cada equipo. Entonces vamos a multiplicar el número de desarrolladores por las horas de cada equipo, que sería 3 por 10, 30, 4 por 8, 32, 7 por 6, 42 y 10 por 4, 40. Bien, ahora vamos a sumar todos los resultados de la multiplicación de x y y. Para este caso vamos a tener un total de 144. Luego tenemos que obtener lo que sería n, cuántos elementos se analizaron en la muestra. Como resultado tenemos los 4 equipos de trabajo con unos atributos en y otros en x. Bien, aquí ya tenemos lo que es la sumatoria de la multiplicación de x y y, que esto lo vamos a dividir entre 4, que sería n, ¿verdad? N sería el 4, que es el número de equipos, ¿verdad?, que nos va a dar un total de 36. Bien, ahora vamos a obtener lo que es la media de x. Bien, para sacar la media de x vamos a sumar los 4 equipos, vamos a sumar los 4 desarrolladores.
¿verdad? Por ejemplo, el primer equipo son 3 desarrolladores, el segundo 4, el tercero 7 y el cuarto 10. Vamos a sumar todo esto, 4 números esto, y lo vamos a dividir entre 4, nos va a dar un total de 6. Ahí ya tenemos lo que sería la media de X de los desarrolladores. Bien, luego vamos a obtener lo que viene siendo la media de Y, la que son las horas. Y es el mismo procedimiento, vamos a sumar todas las horas y las vamos a dividir entre 4 y vamos a obtener un total de 7, el cual viene a ser la media de Y, ¿verdad? Luego, para el siguiente paso, debemos de obtener el resultado de la multiplicación entre la media de X y la media de Y, ¿verdad? Vamos a sumar la media de X vamos a multiplicar la media de X y la media de Y, que nos va a dar un total de 42. Bien, finalmente lo que tenemos que hacer es restar la división de la sumatoria de XY entre N, que serían los 4 equipos, menos el resultado de la multiplicación entre la media de X y la media de Y, que sería 36 menos 42, y nos va a dar un total de 6. Entonces, finalmente aquí tenemos lo que sería el resultado de la covariancia. Esta es la covariancia de este ejercicio. Bien, muchas gracias. Buenas, yo voy a hablar acerca de lo que es la correlación a partir de la covariancia y las variancias muestrales. Bueno, la covariancia muestral básicamente es un parámetro numérico que me indica lo que es la relación lineal entre dos variables continuas, que serían X y Y. La covariancia me mide lo que es la relación lineal entre dos variables. Aspectos que tenemos que tomar en cuenta sobre la covariancia es que si el signo de la covariancia es positivo, existe una relación ideal directa entre lo que son las variables. ¿Qué me quiere decir esto? Que a mayor valor observado de X, mayor valor tendremos en Y. O por el contrario, si el signo de la covariancia es negativo, existe una relación lineal inversa entre lo que son las variables. ¿Qué me quiere decir? Que a mayor valor observado de X, menor valor tendríamos en lo que es Y. Bueno, la covariancia es un dato que me da cierta información, pero no es del todo precisa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta información sea precisa? Utilizando lo que es la correlación, utilizando lo que es la fórmula de la correlación o la fórmula del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Básicamente esta fórmula es R igual a N, que N vendría siendo lo que es el número de datos por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre la raíz cuadrada de N, que serían los datos de N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado por la raíz de N por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado. Bueno, para dar un ejemplo con la fórmula de la correlación, bueno, tenemos aquí que en un estudio se desea comprobar si hay relación entre la edad y los niveles de colesterol, para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes datos. Bueno, la edad vendría siendo lo que es la X, esta sería la sumatoria total de esta columna. Los niveles de colesterol sería Y. Aquí pues es la multiplicación de X por Y, cada uno y N, bueno, ya vamos a ver en la fórmula que N vendría siendo el número total de datos, que sería 7. Estas columnas son las que importan más, la sumatoria total de cada una de ellas. Ahora, como vemos en la fórmula, N, que sería 7, porque sería el número total, por la sumatoria total de X por Y, menos la sumatoria total de X por la sumatoria total de Y, sobre la raíz cuadrada de N por la sumatoria total
de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Ojo aquí que aquí podemos pensar que es el mismo dato, pero no. Ahora, ¿por qué no? Esta x al cuadrado vendría siendo nuestro valor en x, bueno, nuestro valor total, 322 elevado al cuadrado, que es lo que tenemos acá, menos la sumatoria total de x al cuadrado. Este dato sería el x al cuadrado, que sería 15.688. Y lo mismo sería acá, en N7, que sería el número total de que se realizó, por la sumatoria total de y al cuadrado menos la sumatoria total de y al cuadrado. Y es lo mismo que les acabo de explicar en x. Aquí básicamente solo sería sustituir y realizar operaciones matemáticas, multiplicaciones, sumas, divisiones y restas, para llegar a lo que es nuestro resultado final, nuestra correlación. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jorge Isaac Castañeda, con cuenta 2018-3599. Pertenezco al grupo número 3, y voy a hablar sobre la correlación en caída y bajada. Primero voy a empezar con un concepto de correlación, luego hablaré de correlación positiva y correlación negativa. Bien, empezaré. Correlación. Un estadístico semejante al anterior es llamado coeficiente de correlación. Este básicamente se diferencia de la covariancia en que está corregido por el producto de las desviaciones típicas de las variables. Muy bien. Esto lógicamente puede alcanzar un valor máximo a la covariancia, y esto se da cuando las dos variables presentan los mismos valores o se calcula la correlación para una misma variable. Bien, ahora voy a hablar sobre la correlación positiva. Muy bien, la correlación positiva ocurre cuando dos variables se mueven en la misma dirección. Esto es voy a dar uno de los mejores ejemplos que se puede hacer para la correlación positiva. Muy bien, uno de los mejores ejemplos es que en la naturaleza, para entender el concepto de correlación positiva, es la correlación entre la altura y el peso. Esto se dice que cuando más alta es una persona, entonces más peso tiene esa persona. Entonces básicamente esto es un ejemplo de correlación positiva. Ahora voy a hablar sobre la correlación negativa. Muy bien, la correlación negativa se puede decir que si R es menor que 0, entonces hay correlación negativa hacia las dos variables. Entonces estos se correlacionan en sentido inverso. Muy bien, a valores altos de una de ellas se les suelen corresponder valores bajos de la otra. Y esto va en viceversa. Muy bien, entonces se podría decir que R es igual a 0, y entonces se dice que las variables están incorrelacionadas. Y estas no pueden establecerse sin ningún sentido de covariación. Entonces, muy bien, ahora voy a hablar sobre la dispersión de correlación. Muy bien, en la dispersión de correlación se dice que esta se define como el grado de distanciamiento de un conjunto de valores respecto a su valor medio. Muy bien, ahora hay un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión también se le llama o se le puede mencionar como gráfico de dispersión. Este es muy importante porque consiste en la representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos. Entonces, este se emplea cuando una o varias variables están bajo control de un experimentador o un experimento. Ahora voy a proseguir. Bien, básicamente si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el experimentador, a este se le denomina como parámetro de control o variable independiente. Y este habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal, que básicamente es el eje de las abscisas. Muy bien, la variable medida o dependiente, esta usualmente se representa a lo largo del eje vertical, que es el eje de las ordenadas. Muy bien, entonces se puede decir que si no existe una variable, esta se puede representar en cada eje y en cada diagrama. Entonces,
en el diagrama de dispersión. Entonces luego se mostrará el grado de correlación que existe entre las dos variables para obtener un resultado. Bien, por último hablaré sobre las conclusiones de nuestro grupo. Comenzaré con la primera, que dice que el análisis de covariancia es una de estas técnicas que puede estimar el efecto de un factor cuando está en juego de manera simultánea. La número 2 dice que además también esta técnica es útil para interpretar la naturaleza de los efectos de los tratamientos, cuantificar los efectos de los mismos y también ajustar las medidas de tratamiento y finalmente para reducir el grado de error y experimentar qué forma y parte esencial de la experimentación del muestreo y de la indiferencia como base de la lógica inductiva. Y por último, la última conclusión, que dice que debido a la interpretación duradera entre los diferentes ítems es necesario tener disponibles técnicas que puedan analizar el efecto y la manifestación de cada factor como si sucediera en forma individual. Entonces, esto ha sido nuestra exposición, espero le haya gustado. Muchas gracias por su atención.